Para defender esta postura, fíjate cómo la defienden ellos. Ellos alegan que en la cultura occidental la formación intelectual ha relegado a un segundo plano la revelación divina. De manera que estamos entrenados para rechazar todo aquello que no tenga sentido lógico o no pueda ser explicado de acuerdo al conocimiento humano. Es decir, ellos dicen que todo lo racional, todo lo lógico, lo que nosotros llamamos sentido común, son enemigos de esa revelación sobrenatural. Sin embargo, ¿qué dice Jesucristo? Jesucristo, nuestro Maestro, nos acaba de decir, escudriñen. ¿Acaso no es esto una invitación a razonar? Si tú buscas el significado de la palabra escudriñar en el diccionario de la Real Academia Española, tú te vas a dar cuenta que escudriñar quiere decir examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Tú decides a quién vas a obedecer. A aquellos que te dicen, rechaza la razón, rechaza la lógica y el sentido común. ¿O le vas a hacer caso a Jesucristo que te dice, examina, pregunta y averigua cuidadosamente las Escrituras, porque ellas hablan de mí? Ahora, solo para desaparecer tu duda, porque seguramente te estarás preguntando entonces, ¿cómo supo Pedro que Jesús es el Hijo de Dios? Simple. Aprendió lo suficiente durante el tiempo que había andado con Jesús, que finalmente lo entendió. Como nosotros diríamos en México, finalmente le cayó el 20. A lo mejor esto te puede parecer una respuesta muy simple, pero te voy a invitar a que razonemos alrededor de esto. Fíjate bien, ¿por qué Jesús no le dijo lo mismo a los discípulos cuando al verle caminar sobre el agua todos dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios? Esto tú lo encuentras en Mateo 14:33. Este es un caso en donde Jesús camina sobre el agua y todos los discípulos le dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesucristo en ese momento no les dice, esto no se los reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Aún más, ¿por qué Jesús no le dijo lo mismo a Natanael cuando al escuchar a Jesús diciéndole, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, te vi cuando estabas bajo la higuera? Natanael se queda sorprendido y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto tú lo encuentras en Juan 1:49. Aquí tenemos simplemente dos casos, y estos casos habían sido antes del caso de Pedro. En estos dos casos, tanto los discípulos como Natanael terminan diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué en esos casos Jesucristo no les responde, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Fíjate bien, en ambos casos fueron respuestas emocionales, consecuencias de eventos sobrenaturales, en donde Jesucristo había demostrado la potestad que le había sido concedida por el Padre. Bajo el concepto actual, en donde se hace mucho énfasis a las cuestiones de los milagros, a las cuestiones sobrenaturales, estos dos eventos se apegarían más a la definición de una revelación sobrenatural a través de una especie de percepción espiritual. Sin embargo, Jesucristo no dijo, eso se los reveló mi Padre. ¿Por qué no lo dijo Jesucristo? El escenario en el caso de Pedro no fue la consecuencia de un milagro. El escenario en el caso de Pedro es diferente. Fue el resultado de una invitación por parte de Jesús hacia razonar. Una invitación que inició cuando Jesucristo hace una pregunta y dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así que Pedro entendió, después de una invitación que Jesucristo hizo a razonar, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así es que esa revelación que le llega a Pedro no es una revelación que llega por ese poder espiritual sobrenatural que están fomentando hoy en día, sino que es el resultado que le llega a Pedro una vez que Jesucristo lo invita a razonar a través de ciertas preguntas. Así es la revelación del Espíritu Santo. Ahora, ¿tú crees que es necesaria la revelación que viene del Espíritu Santo para entender la Biblia? Por supuesto que sí. ¿Cuántas veces nos sucedió, cuántas veces te sucedió a ti, a mí,
que a veces leíamos y no entendíamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios decidió revelarnos su verdad. Pero como seguramente ya habrás deducido, no existe tal revelación sin un estudio profundo, ni mucho menos pretendiendo alcanzarla o alcanzar esta revelación por los caminos cortos, a través de promesas ilusorias que han sido fomentadas por figuras de renombre que, abusando de sus atributos de oratoria, llegan a manipular multitudes de personas, ocasionando incluso una sugestión colectiva que los aleja de la verdad. Y todo esto es posible porque hay miles de personas en un estado de necesidad. Así es. Hay miles de personas con necesidades de sanidad, con necesidades económicas, con necesidades afectivas, emocionales, pero que desafortunadamente solo están a la búsqueda de su milagrito, no de la palabra de vida eterna. Ahora, ¿nosotros qué queremos? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres tu milagrito o quieres vida eterna? Regresemos a la lectura que estamos y vamos al versículo 40 para continuar. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyéis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí Jesucristo está poniendo requisitos para creerle a Jesucristo. Tú no puedes creerle a Jesucristo si antes no le crees a Moisés. Ahora, resumiendo lo que acabamos de leer, Jesucristo dice, Juan da testimonio de mí, Juan el Bautista. Yo, Jesús, anuncio al Padre. Y el Padre me enuncia a mí, ¿cómo? A través de sus escrituras. Por lo tanto, Jesús dice, escudriña, es decir, examina, pregunta, averigua, estudia los escritos, porque ellos hablan de mí. Por eso, el que no cree a Moisés, no puede creerme a mí. Y si yo anuncio al Padre, por lo tanto, si no le creen a Moisés, no le puedes creer a Dios. Esto es grave. Vaya que es grave. Así es que, por el amor de Dios, yo te pido hoy, escudriña las Escrituras, que en ellas está la vida eterna. Y no te dejes llevar por corrientes humanistas que incluso están tomando matices espiritistas. ¿Cómo se les llama a esta combinación de humanismo y espiritismo? Hay un término moderno para referirse a esto. Se llama metafísica, que significa más allá de lo natural. Así es que si a ti te dicen es que tienes que aprender a ver, a oír y a sentir con unos sentidos que no son los naturales, ¿de qué te están hablando? Te están hablando de metafísica. Y como tú seguramente ya te habrás dado cuenta, la Biblia en ninguna parte habla de metafísica. Así es que con este nuevo enfoque, con una renovada intención nuestra de escudriñar, te pido que vayamos al siguiente pasaje. Números capítulo 20. Y en esta parte nosotros vamos a analizar una experiencia que tuvo el pueblo de Israel durante su estancia en el desierto. De hecho, vamos a llegar a una parte en donde ya esa parte de su vagar por el desierto está a punto de concluir porque están a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, vamos a leer a partir del versículo número 14. Números, capítulo 20, versículo 14. Te lo voy a leer y tú me vas siguiendo, por favor.
Dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres. Y clamamos al Señor, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por la labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, es decir, ni a derecha ni a izquierda, hasta que hayamos pasado tu territorio. Ok, entonces el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, pero para entrar, pues el camino corto, ¿cuál es? Es pasar a través de la tierra de Edom. Hay que recordar que Edom es Esaú. Esaú es el hermano gemelo de Jacob, el que rechazó la primogenitura por un plato de lentejas, y el motivo por el cual Jacob tuvo que huir cuando le robó la bendición de su padre Isaac. Rebeca, la madre de ambos, se dio cuenta que peleaban en su vientre, y fue Dios mismo quien le dijo que ellos eran dos naciones, dos pueblos, que uno sería más fuerte que el otro, aclarando que sería el mayor el que serviría al menor. ¿Quién fue el mayor? Esaú. Pero Esaú tuvo en poca estima su primogenitura, desviándose de las enseñanzas de su padre, e incluso casándose con mujeres heteas, lo cual trajo amargura a sus padres. El color rojo siempre se ha asociado con Esaú. Esto fue debido al color del plato de lentejas. Rojo en hebreo se dice Edom. Así que siempre que leamos en la Biblia el nombre de Edom, tenemos que referirnos a Esaú. Y a los descendientes de Esaú, en la época bíblica, se les llamó idumeos. Pero aún más. Con el tiempo, los idumeos fueron asimilados entre los romanos. De esta forma, en la época postbíblica, es decir, después de los escritos bíblicos, Roma es identificada como Edom, es decir, Roma es Esaú. Es necesario entender esto para entender la profecía que mismo Dios le da a conocer a Rebeca. Vamos a continuar con la lectura en el versículo 18. Dice, Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Ok. Así nos damos cuenta que Israel, para pasar a la tierra prometida, tenía que partir de un estado de consagración, de un estado kadosh, porque casualmente, fíjate que en el versículo número 16, en donde dice estamos en Cades, la raíz del nombre de esa ciudad es la misma raíz que tiene la palabra kadosh, que en hebreo significa consagrado, santo. Así que entonces el pueblo de Israel tenía que partir de un estado kadosh, de un estado santo, para llegar a la tierra prometida. Pero para llegar tenía dos opciones. Podía o bien rodear la tierra de Edom, o bien atravesar la tierra de Edom. Es decir, Israel para llegar a la tierra prometida debía atravesar Roma. Hoy nosotros nos damos cuenta que Edom es Roma, o rodear a Roma. Roma para nosotros representa toda esa doctrina leudada, esa mezcla entre lo sagrado y lo profano. Edom salió contra Israel, es decir, se opuso al paso de Israel. Las doctrinas romanas no dejan pasar lo santo, lo cual ocasionó que el trayecto se alargara, haciéndolo más largo. Pero el destino siempre es el mismo. El destino de Israel no ha cambiado ni cambiará. Siempre será la tierra prometida. Ok, vamos a continuar con la lectura, que es el versículo 22, y dice, y partiendo